Buenas noches chicos, nuevamente retomando nuestras conferencias. Hoy, a esta hora ya casi de la madrugada, quiero platicarles un poco sobre el desarrollo constitucional en Colombia, el constitucionalismo en Colombia. No sin antes mencionarles que esto es un tema que ha tenido su ciclo, su desarrollo a través del tiempo. Pienso que desde los pueblos antiguos siempre se ha requerido de una normativa, de un sistema normativo, en donde los gobernantes puedan determinarse dentro de un límite que no perturbe o que no ataque los derechos de los súbditos y en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno de los ciudadanos. Pero quiero centrarme un poco en lo más contemporáneo, en lo más cercano, por así decirlo, y es que la idea más remota o el antecedente más remoto del constitucionalismo mundial podemos ubicarlo en, en la Carta Magna, la Carta de Derechos, dentro de la monarquía de Juan Sin Tierra en Inglaterra, por ahí en el 1215, que pienso que es un antecedente muy importante porque por primera vez un monarca es forzado a establecer un marco constitucional que todavía resulta importante para el espíritu de los ingleses, de los británicos. La Carta Magna es un sistema eminentemente consuetudinario que hace parte no solamente del aspecto constitucional como tal, sino del aspecto cultural de los ingleses, ¿no? Y también, además de ese antecedente remoto, debemos ubicarnos en los grandes momentos, en los grandes sucesos históricos que marcaron la modernidad. Por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en el 89, fueron sucesos que cambiaron el rumbo de la idea de Estado, de la idea del derecho y obviamente de la idea de gobernar, de las formas de gobernar. Se pasó de monarquías absolutistas a repúblicas, a sistemas eminentemente presidencialistas como el de los Estados Unidos. Fueron los creadores evidentemente de ese sistema, ¿no? Y precisamente dentro de todos esos movimientos vemos que se consolidaron derechos de primera, de segunda, de tercera generación que han pasado a nuestros días y que se han sistematizado o organizado en las declaraciones, en los protocolos y en las normativas internacionales que son tan conocidas en nuestros tiempos. Y precisamente esos movimientos influyeron en los criollos de la época, en la Nueva Granada, como colonia española, y vemos que las primeras constituciones que se gestaron, que se desarrollaron en lo que actualmente es nuestro país, tuvieron una perspectiva provincial, ¿no? Eminentemente provincial. Pero mucho antes de esas constituciones vemos que fue muy importante aquí en la Nueva Granada, por ejemplo, el movimiento criollo, el movimiento comunero, que se gestó bajo la batuta de José Antonio Galán, aquel líder comunero que por primera vez, ¿no? Un grupo de pueblo, gente campesina, gente sin grandes prerrogativas culturales, se rebeló contra el virrey, se rebeló contra la monarquía, exigiendo
unos impuestos más justos y unas condiciones mucho más justas para un pueblo netamente oprimido, ¿no? Definitivamente la historia se repite, la ciclosis es una circunstancia que se ha dado siempre y que se va a dar siempre en los sucesos de la humanidad. Y es que mucho antes de las gestas independentistas, las provincias de la Nueva Granada establecieron, como bien he dicho, las primeras constituciones, 9, eminentemente provincianas, como la de Cartagena, como la de Tunja, como la de Neiva, la de Cundinamarca, la de Mariquita, y que algunas de ellas inclusive seguían siendo monárquicas, ¿no? Reconocían el poder del monarca español. Pero por ejemplo la de Cartagena de Indias se declaró totalmente independiente y autónoma de la corona española, ¿no? Quizás por eso la gran arremetida de Pablo Murillo cuando en los sucesos de la Reconquista Española entró por Cartagena, ¿no? Fueron 111 días de sitio terrible. De ahí el gran apelativo de nuestra ciudad, de la ciudad heroica, porque resistió heroicamente ese largo y tortuoso sitio del pacificador Antonio Nariño, porque anecdóticamente y desafortunadamente Cartagena no recibió el apoyo del interior del país. El interior del país le dio la espalda a Cartagena y de una u otra manera contribuyó a que cayera tan vilmente, ¿no? Y que a lo largo de la historia, repito, sea conocida como la ciudad heroica. Vemos que después de ese suceso de la Reconquista Española, ¿no? Cuando Napoleón Bonaparte fue vencido por las potencias de entonces, ¿no? Todos contra Napoleón. Acuérdense que Napoleón llegó a España y que colocó a su hermano Pepe Botella o José Bonaparte, Pepe Bonaparte, ¿no? Era bastante borracho y ahí lo puso como regente y España se dedicó también a luchar contra Napoleón, ¿no? Y en ese tiempo se dio lo que la historia ha denominado, nuestra historia ha denominado la patria boba, ¿no? Toda esa serie de intentonas de establecer gobiernos autónomos, monárquicos, cuasi monárquicos, las provincias peleándose entre sí, una nación desunida, ¿no? Bien lo decía Simón Bolívar, ¿no? Existen en América unos Estados Unidos del norte y unos Estados desunidos del sur. Siempre, siempre se ha marcado esa constante en la historia americana, latinoamericana. Pero después de todo este tema de la Reconquista Española y del restablecimiento de la monarquía fuerte acá en las provincias, comenzaron a surgir estos movimientos independentistas que nosotros conocemos, perdón, entre el 1810 a 1820, que a la postre, y como es sabido por todos, vendrían a consolidar una independencia total de la corona española y el surgimiento de unas nuevas repúblicas, ¿no? En el caso del cono sur, ¿no? A cuya cabeza estaba Simón Bolívar, el general San Martín, ¿no? Más al sur, en lo que actualmente es Argentina, ¿no? Y es que precisamente uno de los sueños de Bolívar era consolidar la Gran Colombia como una apuesta importante de un Estado fuerte, con una constitución que uniera esas provincias bastante disímiles, con intereses bastante particulares, y que a la postre sería un fracaso.
Eso se pudo ver en la famosa Constitución de la Gran Colombia y en el Congreso Admirable, que fue uno de los últimos suspiros políticos de, del gran Simón Bolívar para mantener unida ese sueño americano de la Gran Colombia. Pero después precisamente de, de ese momento de, de independencia y de consolidación de estas repúblicas jóvenes americanas, vemos que lo que actualmente es Colombia ha tenido varias constituciones bien interesantes. La de 1821, la de 1830, 1832, 1843, 1853, 58, la del 63 me encanta, la de los Estados Unidos de Colombia, llamada también la Constitución de Ángeles. Una constitución bastante interesante, demasiado avanzada para la época. La del 86, la Constitución de Rafael Núñez y de Miguel Antonio Caro, la simbiosis perfecta entre el conservatismo y el liberalismo, que estuvo en nuestro panorama político y regentó nuestro país por más de 100 años, y la Constitución del 91, que ya tendremos la posibilidad y el momento de analizarla bien pormenorizadamente, sobre todo qué llevó al pueblo colombiano al movimiento de la séptima papeleta y a la convocatoria nacional de una Asamblea Nacional Constituyente que a la postre sería el artífice de esa constitución que todavía nos rige con varias reformas. O sea que el movimiento constitucional de nuestro país ha sido tremendamente interesante, chicos. Colombia ha tenido constituciones de todo tipo, entre constituciones centralistas, federalistas, constituciones extremadamente liberales, como les acabo de comentar, la del 63, constituciones tremendamente conservaduristas, como la del 86, y constituciones integracionistas, como la del 91, reivindicadoras de derechos, en donde se estableció, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho. Quiero entonces, chicos, que se entusiasmen con estos temas, que comiencen a leer el material que les he enviado en el chat de grupo. Les va a servir de base conceptual para poder elaborar un cuestionario interesante para debatir y retroalimentar. Es importante que conozcamos nuestra historia, no solamente la historia novelesca de cómo sucedieron las cosas, de los personajes, también la historia de nuestras leyes y sobre todo de las leyes fundamentales como es la Constitución, que es el corazón político, es el corazón cultural, es el corazón administrativo de nuestro país. Que pasen una excelente noche y nos vamos a ver en una semana. Un abrazo.